Buenos días. Iniciamos la clase. Durante esta semana veremos uniones para materiales compuestos que pueden ser o uniones adhesivas mediante adhesivos o unión mediante remaches, lo que llamamos uniones mecánicas. Fijaros que las tres posibilidades de unir materiales suelen ser la soldadura, que eso es típico de la industria naval, es decir, es con el acero, es la forma, en principio, más fácil de hacer uniones, pero, por supuesto, materiales compuestos, no cabe ni imaginarlo, y con incluso con materiales metálicos, con aluminio, pues la soldadura es complicada porque el calor afecta a las propiedades de la zona de unión. Y por consiguiente, en aeronáutica típicamente están haciendo uniones o mediante remaches o mediante adhesivos. Ya veremos cuál escoger. Vamos, que está claro que las uniones son necesarias, es decir, la estructura no se puede fabricar de un solo golpe, hay que fabricarlo como elementos que se van uniendo de una u otra manera. Y vamos a comparar las uniones adhesivas con las uniones mecánicas. Las uniones, como ventajas de uniones adhesivas, bueno, la primera es evidente que la superficie es aerodinámicamente más limpia, no ha habido que hacer taladros que, bueno, pues supondrían una perturbación en la superficie y que a su vez, pues eso, si hacemos los taladros ya veremos que típicamente el diámetro pues puede ser, la relación entre diámetro y el espacio entre taladros, pues suele ser del orden de 0,2, es decir, cada taladro se separa 5 veces, los taladros están relativamente juntos. Bueno, la siguiente también parece clara, es decir, que distribuye los esfuerzos en toda la línea de unión. En una unión mecánica, la carga pasa exclusivamente a través de los remaches. La siguiente es difícil de entender, pero la unión mediante adhesivos es más rígida, entendiendo por rigidez lo de siempre, la relación entre carga y desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando unimos mediante adhesivos, para el mismo nivel de carga, la unión se deforma mucho menos. Por supuesto, en ambos casos podríamos conseguir lo que se llama una eficacia estructural 1, que quiere decir, y así se hacen siempre los diseños de uniones, para que no sea el fusible de la estructura. La unión se diseña de forma que debe aguantar más que el resto de la estructura. Si no, está mal hecho el diseño. Es decir, en una pala de un generador, la unión a la raíz es más resistente que el resto de la pala. Y luego ahí sí nos queda la opción de hacerlo o bien mediante adhesivos o bien mediante remaches. Luego, la unión siempre es más resistente que el resto, siempre debe diseñarse más resistente que el resto de la estructura, pero si hacemos las dos cosas, la unión adhesiva es más rígida. ¿Cuándo es importante que sea rígida? Pues, por ejemplo, hay muchas, en general en las estructuras nos interesa siempre que las estructuras sean rígidas. Si, por ejemplo, estamos en una antena de un satélite, pues evidentemente la rigidez es lo que nos va a indicar cuanto menos rígida es, la frecuencia propia será más baja y veremos que eso es un problema. Una última ventaja sería que mediante adhesivos, pues que se pueden unir materiales distintos en donde no es que se eviten los esfuerzos de origen térmico. Ya hemos visto en cuanto estamos uniendo materiales distintos, unos al cambiar temperatura, uno se dilata más que otro, y lo que está claro es que si esos materiales están unidos, pues eso va a generar tensiones. Bueno, pues en el caso de los adhesivos, esas tensiones de alguna manera se suavizan. Y por último, y ventaja muy importante, cuando estamos en materiales compuestos, veremos que podemos unir laminados con cualquier secuencia de apilamiento. Y eso es importante porque mediante remaches no lo podremos hacer. Fijaros, por ejemplo, a veces si hemos escogido la secuencia de apilamiento exclusivamente atendiendo a las cargas de servicio, como por ejemplo en el caso de la pala de un helicóptero o la pala de un generador. Decimos, bueno, pues las cargas, al final es una estructura sometida a carga centrífuga completamente direccional o a carga de flexión, a su vez también unidireccional de tracción y compresión, pues lo que
lo que nos interesa es colocar, por supuesto, el máximo de fibra en la dirección de la carga, es decir, en la dirección de la pala. Según esto, ya sabemos, porque hemos dicho como mínimo hay que colocar, como máximo hay que colocar un 70% acero, al menos un 10% a 90 y más o menos 45, bueno, pues sin más, porque no queremos, para no confiar en la fragilidad de la resina. Pero si hacemos así las cosas, es decir, con un 70% acero, veremos que no pueden hacerse uniones remachadas. Luego, una pala de regenerador no puede, arreglarse mediante remaches. No podemos colocar remaches, porque ya veremos que se desgarran, no se aguantan bien. Eso es una, consideración importante. En cuanto a aparentemente son todo ventajas, es decir, si podemos conseguir alta resistencia y sin necesidad de hacer taladros, etcétera, uno pensaría que es el modo ideal de unión. Sin embargo, ya vamos a ver que actualmente no son las uniones más empleadas, al menos salvo que se hagan originalmente al fabricar el avión en la factoría. Sin más, como comentarios, hemos dicho que las uniones siempre se hacen las piezas con distintos elementos, con materiales compuestos ya vamos a ver que los elementos son lo más integrados posible, es decir, el número de elementos independientes a unir es cada vez más bajo, pero como ya veremos al final de la clase, una reparación es sin más un modo de unión en una zona no previsto, es decir, una zona, por lo que sea, porque ha chocado un camión contra el avión o cualquier cosa, pues produce un daño que la forma de repararlo es, si es una gran estructura, eliminar ese elemento, una zona, sanear, quitar toda la zona dañada, colocar un parche y ese parche sujetarlo de alguna manera, o con remaches o con adhesivos. Luego está claro que esas son las posibilidades que tenemos y aparentemente las uniones adhesivas pues tendrían ventaja por no tener que andar haciendo agujeros, etcétera, etcétera. Sin embargo, a día de hoy, insisto, no es la solución la más frecuente. Una, diríamos, porque aunque aparentemente el trabajo, nos hemos quitado todo el trabajo de tener que andar haciendo agujeros, luego colocando remaches, cada remache es caro, son remaches de titanio que van a costar cada uno 40 euros, bueno, pues aunque las uniones adhesivas va a ser todavía más caro por los problemas que decimos a continuación. El primer inconveniente de la unión adhesiva es que las propiedades del adhesivo cambian con la temperatura. Esto, en fin, es un inconveniente que nos va a exigir calcular el diseño 3 veces, es decir, calcularlo en frío, a temperatura ambiente y a máxima temperatura de servicio, a los 80 grados. En fin, esto no sería, es un inconveniente, pero sin más es resoluble. El segundo, y muy importante, es que la preparación de superficies es crítica. Es decir, ya cuando ya se dieron adhesivos en el año pasado, pues ya se vio que lo primero que tengo que hacer para poder unir cualquier superficie es eliminar la capa de contaminante que siempre está en la superficie. Es decir, basta con un operario que haya tocado con los dedos, ha dejado una capa de grasa incrustada en esa superficie. Y si no eliminamos esa capa de grasa, está claro que el fallo siempre va a ser adhesivo. Es decir, al final lo que sucede es esa capa de grasa se queda intermedia entre el adhesivo curado y la superficie y, pues, evidentemente romperá por ahí sin quedar ningún anclaje. O la limpieza, la preparación de superficies es un aspecto crítico. Y eso, diríamos, cuando los trabajos se hacen en la fábrica de aviones, eso se puede asegurar con facilidad, pero cuando son reparaciones hechas en campo, quiere decir, sin más en un aeropuerto donde pueden tener un servicio de mantenimiento y reparaciones, donde ni siquiera no sean muy conscientes de este problema, pues esto puede dar lugar a dificultades. El siguiente aspecto es, como pone, que los procedimientos de inspección no destructiva son menos robustos. Quiere decir, al fin, una ventaja importante en las uniones remachadas, ya veremos que es que podemos predecir su resistencia
de una forma bastante precisa, y decimos, esta unión aguanta estos tantos kilonewton, pero además que ese valor es muy estable a lo largo del tiempo, es decir, una vez que se ha hecho la unión, pues dará la resistencia que sea y esa resistencia se mantiene en el tiempo. Y además podemos verificar de manera sencilla que la unión está bien hecha. Al final, una unión con remaches está bien hecha si los agujeros tenían el taladro adecuado, el diámetro adecuado y luego si el remache estaba bien colocado, lo cual es relativamente fácil de inspeccionar. Es decir, basta con inspeccionar cómo están hechas las cosas para saber si están bien hechas las cosas. Por el contrario, con adhesivos es muy difícil averiguar si las superficies se limpiaron adecuadamente, si el curado del adhesivo se hizo adecuadamente, es decir, no hay manera de saber la resistencia de la unión en caso de uniones adhesivas, y eso es claramente un problema. Por otro lado, como pone ahí, hay los efectos de degradación por humedad. Sabemos que inicialmente podemos hacer una unión con adhesivos correctamente, pero que el agua, la humedad, va penetrando molécula a molécula a través del adhesivo. El adhesivo al final es un polímero y todos los polímeros permiten pasar a través de su masa moléculas de agua. Moléculas de agua que ya sabemos lo que fundamentalmente tienen el efecto de plastificarlo, de bajar la TGL, de la temperatura de transición vítrea, pero además en el caso de los adhesivos es particularmente grave, porque lo que van a hacer es llegarán a la superficie de unión del adhesivo con el material compuesto y ahí no se había producido ninguna reacción química en el caso del adhesivo, es decir, sin más, era una unión de tipo enlace secundario, de tipo dipolo, es decir, los grupos polares de la resina epoxi se van a unir del adhesivo, se van a unir a los grupos polares que haya en el material compuesto, pero es una unión sin más por atracción electrostática, no porque haya ninguna reacción química. Como siempre se ha dicho, los adhesivos no tienen ninguna reacción química, se unen a la superficie a través de estos enlaces secundarios. Entonces, esta degradación por humedad con el paso del tiempo, debido a que el agua se va metiendo por el adhesivo hasta una condición de equilibrio. Agua que está sin más, pues eso, en el vapor ambiente, por ahí tardará años, tarda un par de años, pero al final llega a romper la unión. Eso, unido además que no tenemos ningún procedimiento para saber el estado de esos enlaces secundarios, pues nos hace que actualmente se estén empleando en aeronáutica pues, particularmente en estructuras secundarias, en estructuras de no muy alta responsabilidad y uniones críticas, pues se están haciendo mediante remaches. Al final os pone que puede haber un fallo en el laminado por pelado, que ya vamos a ver un poco a continuación. Bueno, pues entonces, esta primera transparencia lo único que trata es de ilustraros la importancia que tiene que la unión adhesiva es más rígida que la unión remachada y corresponde a un caso real, me parece que era la de la unión de el estabilizador vertical parece que era un F18, hecho en fibra de carbono, esto es la parte de la derecha, la parte negra, perdón, la parte blanca, y que se une con una pieza de titanio que estaba unida al fuselaje. Bueno, entonces, pues siempre se busca una transferencia progresiva de carga, por eso se ha hecho esa unión escalonada. Fijaros que los espesores son bastante grandes, en el caso del titanio era media pulgada y en el caso del laminado de carbono pues era casi una pulgada, o sea, 25 milímetros, luego es un laminado bastante grueso. Y lo que se hizo la prueba es mediante colocando a la vez remaches y adhesivos. Ahí están las características de una cosa y otra, de los adhesivos y de los adherentes. Bueno, entonces, cuando hicimos esta unión, colocando las dos cosas, fijaros que aquí nos sale el número
abajo, digamos, lo que dice es el total de carga cuando se inicia la rotura era de casi 30.000 libras, o sea, unos 150 kilonewton por pulgada, una enorme, aguanta mucha carga, y lo que sucede es que de toda esa carga, el 90 y tantos % es a través del adhesivo. Quiere decir, el remache, si hacemos una unión con las dos cosas, no estamos sumando las resistencias. Debido a que el adhesivo es más rígido, el remache prácticamente no se nos deforma, y si no se nos deforma, no absorbe carga. Entonces, lo que pone de manifiesto que la unión adhesiva es mucho más rígida que la unión remachada, y mientras, insisto, mientras la unión remachada no se deforma, no coge carga. Por tanto, digamos, lo que sucede es que habiendo puesto las dos cosas, exclusivamente está trabajando el adhesivo como pone ahí en esa figura. Es decir, ya veremos que es típico, esas formas en coseno hiperbólico, y aparece un montón de formas debido a que la unión estaba siendo escalonada. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante darse cuenta que haciendo la unión con las dos cosas no sumamos resistencias, porque la unión adhesiva es mucho más rígida que la unión remachada. En ambos casos, diríamos, luego también se comparó qué pasaba si hacíamos la unión solo remachada. Prácticamente, si las cosas estaban correctamente hechas, se llegaba casi al mismo valor, un poco más bajo en este caso, y si se hacía solo con adhesivos, pues incluso se tenía un poco más de resistencia todavía, porque lo que se decía es que no habíamos quitado el material de los agujeros. A ver, ¿hay algún alumno que tiene Ambrioso Pedreño? Por favor, apaga el micrófono. Vale, gracias. Entonces, esto es digamos, pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta la rigidez de una cosa y otra, y que rigideces, las resistencias no se suman. Exclusivamente las dos cosas tienen el mismo nivel de formación, y mientras no, insisto, no suman resistencias. Bueno. Entonces vamos a intentar ver cómo se puede analizar la unión adhesiva. Y vamos, como pone ahí el ejemplo, es bastante sencillo. Vamos a utilizar lo que se llama el modelo de Volkersen, que es el más sencillo que hay. Es un modelo antiguo, es de 1938, pero todavía se sigue empleando porque, bueno, pues da suficiente precisión. Fijaros que la idea es, bueno, tenemos una pieza pegada contra otra. Por supuesto, el adhesivo está pensado para trabajar en cortadura, como representa ahí, y eso ya lo sabíamos. Y el concepto es, hombre, compensamos las bajas propiedades mecánicas del adhesivo por poner mucha superficie de pegado, con lo cual al final la carga que aguantaban cada uno de los laminados 1 y 2, pues eso era la fuerza partida por su sección transversal. Pues esto va a ser lo mismo que la carga, pero los laminados 1 y 2 están trabajando a tracción, mientras que el adhesivo está trabajando a cortadura. Y evidentemente la sección es toda la longitud de pegado que tengamos. Importante es los adhesivos estructurales, que son los que vamos a poder trabajar, como admiten muy alta carga. La hipótesis que debemos manejar es la que está aquí, pone aquí, de abajo del todo, no es adherentes rígidos. La hipótesis correcta es que los adherentes se deforman. Cualquier material, las placas, las chapas que estamos poniendo, la 1 y la 2, por efecto de la carga tiene una deformación, y esa deformación la tenemos que incluir en el cálculo, porque si no la incluimos y pensamos que los adherentes son rígidos, pues lo que sucede es que tenemos la solución de la derecha. Al final, en la solución de la izquierda, la que pone adherentes rígidos, al final la carga total es el esfuerzo cortante que está sometido el adhesivo es igual en toda su longitud, y cuanto más longitud de pegado, más resistencia tiene. La resistencia sería proporcional a la longitud de pegado. Experimentalmente eso se ve que no es cierto, por consiguiente ese modelo no es válido. Tenemos necesariamente que incluir la deformación de los adherentes. Fijaros como pone
En el dibujo abajo, el de la derecha, lo que pone extensible es el adherente donde tiene mucha fuerza, se está deformando mucho, y a medida que va pasando carga al de arriba, pues cada vez se deforma menos, y el adherente que está en su extremo libre, pues evidentemente ahí no se deforma. Perdón. Ahí no se está deformando el adherente porque ahí no tiene carga. Y ya vemos cómo se deforma sin el adhesivo por la cortadura. Bueno, entonces, ¿cómo poder modelizar esta unión? Para hacer un análisis matemático, hacemos una hipótesis tremendamente restrictiva. La primera es los adherentes, el 1 y el 2, soportan exclusivamente el esfuerzo de tracción en la dirección de la carga, sigma su 1. Y además es uniforme en todo su espesor. Luego, la carga total P es el sigma su 1 por el espesor que tiene ese laminado. La carga total P es el sigma su 2 por el espesor que tiene. ¿De acuerdo? No existe que es uniforme en todo el espesor. No existen esfuerzos fuera del plano, o sea, solamente existe el sigma su 1 o el sigma su 2 en el otro laminado. Y otra hipótesis que se hace es el adhesivo, como está representando en la figura intermedia, solo tiene esfuerzo cortante, tau. El tau su xz, y veremos pues cómo solamente tiene ese esfuerzo cortante. Entonces, y por supuesto admite un comportamiento elástico lineal de adhesivos adherentes. Esto es lo que está representado en las ecuaciones aquí en la última ecuación, que lo que dice es sigma igual a epsilon por E, o sea que la deformación es el esfuerzo partido por el módulo. Cuando el esfuerzo es cero, por supuesto la deformación es cero. Vale. Entonces, y lo mismo con el adhesivo, su deformación en cortadura gamma es igual a tau partido por G. Esto son las ecuaciones, lo que llamamos las ecuaciones constitutivas lineales, más sencillas, y otras ecuaciones, como que se resuelve cualquier problema de elasticidad. Bueno, os tengo a plantear ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad o de continuidad de desplazamientos, o sea, equilibrio, continuidad y las constitutivas. Ecuaciones de equilibrio. Fijaros por un momento, sin más, en la figura esta intermedia, pone en el laminado, para el laminado 1, nos hemos quedado con una rebanada que por un lado le venía una carga total de este sigma su 1, que ya estamos viendo va a ir cambiando con el X por el espesor. Luego esa sería la carga total que está transmitiendo el laminado. Y que va a cambiar algo. Es decir, admitimos que cambia de sigma su 1 a sigma más diferencial de X, más diferencial de sigma. Entonces, por consiguiente, ese cambio, que va a ser T por diferencial de sigma, es igual, vamos, por equilibrio de fuerzas, a la carga cortante que entra en esa dimensión. Es decir, al final nos queda esta ecuación, la derivada de sigma su 2 respecto de X es igual a tau partido por T su 2. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación de equilibrio para la rebanada inferior, y la ecuación de equilibrio para la rebanada superior, que la derivada de sigma respecto de X es tau partido por el espesor de la lámina de arriba. ¿De acuerdo? Queda claro decir, entonces, el sigma su 1, ya estamos viendo, va a ir cambiando, va a ser exclusivamente función de X, no cambia ni con Y ni con Z, o sea, los esfuerzos, solamente existe el sigma su 1, y ese sigma su 1 solo es una función desconocida de X, pero no existe ninguno más. Lo único que sabemos es, al principio, el sigma su 1 será P partido por T, y al final, cuando termina la lámina 1, el sigma su 1 debe ser 0. Esto es en lo que se refiere a las ecuaciones de equilibrio, y en las ecuaciones de compatibilidad o de continuidad, lo que tenemos es, por supuesto, el laminado, el de arriba, por efecto de la fuerza, una determinada posición se habrá desplazado una posición, U sub 1. El de abajo, por efecto de la fuerza, se habrá desplazado sin más U sub 2. Y la diferencia, U sub 1 menos U sub 2, es evidentemente el delta, que es lo que se ha deformado angularmente el adhesivo. Bueno, esto es sin más, es decir, cogíamos una línea vertical
y diciendo esa línea vertical, por efecto de aplicar fuerzas, se mueve y se convierte en una línea quebrada. Vale. Entonces, fijaros que si en la expresión de arriba ahora derivamos respecto de x, nos queda derivada de delta respecto de x, es la parcial de u respecto de x, esto es lo que diríamos epsilon sub 1, y parcial de u sub 2 respecto de x es epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión ya tenemos las tres, las de equilibrio, las de compatibilidad y las constitutivas. Y ya no tenemos más ecuaciones, ahora lo único que tenemos que hacer es manipular estas ecuaciones a ver qué sacamos. La manipulación es relativamente sencilla, fijaros, en lugar de poner delta, vamos a poner gamma por h, puesto que es, siendo h el espesor de adhesivo, gamma es su deformación angular, y ahora en lugar de poner gamma podemos tau partido por g. Luego aquí tendríamos la derivada de tau por h y partido por g es igual a epsilon sub 1 menos epsilon sub 2. En lugar de poner epsilon podríamos poner los sigmas y, puesto que lo único que tenemos son derivadas de sigma, volveríamos a derivar en esa expresión. En ese caso, vamos, fijaros que nada más es cuestión de operar y nos sale la ecuación, poniéndolo todo en tau, tau segunda menos lambda 2 tau, igual a 0, tau el esfuerzo cortante, donde este valor de lambda pues, depende de la rigidez de los adherentes y de la rigidez del adhesivo, el G partido por T suma. ¿De acuerdo? Esa es la expresión que tenemos. Expresión que sabéis que tiene una solución en seno hiperbólico o coseno hiperbólico. Si cogemos más o menos los ejes bien centrados para poner fácil las condiciones de contorno, pues nos sale la solución en coseno hiperbólico, que es esta solución de puntos que tenemos aquí en la figura de la derecha. Para ese, vamos, es un ejercicio para ese caso con esa solución de puntos. ¿De acuerdo? En la figura de la derecha, eso sería la solución, el coseno hiperbólico, habiendo tomado el origen, como lo pone ahí, justo en el centro. Cosas importantes que me dice esto, pues hombre, está claro que las uniones adhesivas, el esfuerzo cortante es máximo en las puntas y progresivamente, diríamos, en el centro va bajando. A medida que vamos a ver que a medida que yo aumento la longitud de solape, lo único que sucede es que cada vez hay más zona de la unión que está descargada, pero prácticamente el esfuerzo de las puntas no baja. ¿No? Es decir, esto es lo que me dice este modelo de Wilkerson. Este modelo de Wilkerson es, acordaros que hemos dicho, solo admitimos que existen el sigma sub 1 en los adherentes, o el sigma sub 2, los esfuerzos de tracción y el esfuerzo cortante en el adhesivo. Y aquí hay algo que, como fijaros, si vais a la parte de abajo de la figura, vale, esto es correcto, y en el equilibrio de fuerzas lo que me dice es la relación que hay entre el sigma sub 1 y el tau. El sigma sub 1, pues al final el sigma que va creciendo, estoy representando nada más el extremo final, y lo que digo es el esfuerzo en cada uno de los adherentes empieza en 0 y va subiendo poco a poco debido a la cortadura al cortante que le está metiendo el adhesivo. Es lo que el equilibrio de fuerzas es lo que está perfectamente representado con la ecuación anterior, eso está bien. De ahí he sacado los tau y de ahí podría sacar también cómo el sigma va creciendo. Pero, sin embargo, si me fijo en esa gráfica, acordaros que hemos dicho el sigma en el adhesivo, lo que se ve, está ahí representado como rojo, es sin más la línea de adhesivo. Fijaros que está representando solo la mitad de la unión. Lo que estamos diciendo es el sigma sub 1, el sigma en los adherentes está distribuido uniformemente en todo el espesor. Hay el tau abajo. Está claro que hay equilibrio de fuerzas, porque es lo que me da el modelo de Wilkerson, se lo consideraba. Pero lo que no hay en ese elemento local que he representado, que no era más que quedarme con la punta de uno de los adherentes, donde terminaba, ahí no hay equilibrio de momentos. La carga, los sigmas, están centrados respecto de los taus. Conclusión, para que haya equilibrio de momentos, tiene que aparecer un esfuerzo sigma sub z, que el modelo de Wilkerson no lo predice porque suponía que no existía. Pero vemos que físicamente tiene que aparecer. Luego es una limitación que tiene el modelo de Wilkerson y que se corregirá posteriormente
con el modelo más avanzados para poder calcular esto. ¿De acuerdo? Pero que tiene que aparecer este pelado. Pelado que, bueno, pues sería, cuando se resuelve, es la línea esta continua negra. Fijaros que el pelado, es decir, los esfuerzos normales son muy intensos en los extremos y luego prácticamente se hace cero en toda la parte central. Este esfuerzo de pelado es el mismo que aparece en los laminados cuando hago cambios de láminas de orientación, o sea, es decir, cargas en el plano me pueden originar esfuerzos en una dirección distinta al tener en cuenta los equilibrios de fuerzas y equilibrios de momento. Pero que quede claro que el modelo de Wilkerson es un modelo muy sencillo, razonablemente bueno en cuanto a la predicción de los tau, pero que sin embargo no predice todos los esfuerzos que realmente aparecen en ese material. En concreto, este esfuerzo de pelado, que se esfuerza en dirección normal al adhesivo y que en muchos casos será el que origine la rotura. Hay que considerarlo. Otra limitación importante es, ya vamos a ver que el comportamiento de los adhesivos, de los buenos adhesivos, es claramente no lineal. Es en la parte de la figura de la izquierda, esa es la unión que estábamos pintando. Bueno, pues el comportamiento del adhesivo, hemos supuesto sin más que tau igual a gamma por G, lo cual es verdad hasta un determinado instante. Es decir, al principio hay una relación de linealidad entre la deformación angular y el esfuerzo cortante, pero al alcanzar un determinado valor del esfuerzo cortante, el adhesivo, la deformación, ya no sube el valor de cortante, el valor de cortante se queda ahí parado, pero sin embargo eso no significa que el material rompa. El material se sigue deformando y deformando como si tuviera un comportamiento plástico. En realidad es un comportamiento, sin más que el comportamiento adhesivo es no lineal, se idealiza con esa línea de color fuerte, aunque en realidad, bueno, pues veremos que es una curva como se pone ahí. Pero la realidad es que el adhesivo tiene los buenos adhesivos estructurales tienen una gran capacidad de deformación, como pone aquí, pseudoplástica. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la existencia de la unión? Bueno, pues lo que nos va a pasar es, inicialmente, cuando la carga era baja, no hay ningún problema, era la solución que hemos visto antes en coseno hiperbólico. Seguimos subiendo la carga y llegamos a un determinado. Seguimos subiendo la carga, sigue subiendo la deformación y llega a un determinado valor de tau. Si el adhesivo fuera puramente elástico, al llegar en los extremos al valor de la tau máxima, la unión rompería. ¿De acuerdo? Pero en realidad, si el adhesivo tiene esta capacidad, lo que le permite es, ya el tau no va a seguir subiendo, pero sin embargo la deformación sigue aumentando sin romperse. Y esto hace que, bueno, pues el pico había llegado al valor máximo, ya se aplana, ya no sube más el tau en esa zona, pero la unión no se ha roto. Y tenemos, pues, situaciones como esta que representamos aquí en la figura grande, es decir, en los picos está aplanado, es decir, es la forma de coseno hiperbólico, pero los picos se han aplanado. Esto, como pone ahí, tiene muchas ventajas en la resistencia a la unión. La resistencia a la unión va a ser mucho más alto que lo que sería la solución puramente elástica. Claro que la solución puramente elástica es la que tenemos abajo del todo, donde se está representando la resistencia de la unión, referido al parámetro lambda por L. Lambda, acordaros que era, si fuéramos a las fórmulas anteriores, era este parámetro que sin más tenía relación con la rigidez de los adherentes y del adhesivo. Luego este es el parámetro lambda y L es un parámetro, es una inversa de longitud, luego lambda L es la longitud adimensional. Entonces, lo que nos está diciendo la solución puramente elástica es la línea de abajo, es decir, cuando sin más el adhesivo es gamma igual a tau partido por G, que ahí, cuando es puramente elástico, llega al tau máximo y rompe. Si por el contrario admitimos que hay plasticidad, es decir, que le queda mucho para romper, por ejemplo, imaginaros que tuviéramos que la plasticidad es, como pone ahí, de 10, es decir, la capacidad de deformación plástica es 10 veces hasta la deformación elástica. Bueno, pues lo que estamos viendo es que sí, había llegado los picos al tau máximo, ahí se queda en tau máximo, pero ya se va igualando. Y fijaros que la capacidad de carga
aumenta mucho respecto a lo que era la solución. Podemos poner mucha más longitud de solape y, por consiguiente, mucha más transmisión de carga. Esto, aunque parezca complicado, digamos, es algo, por supuesto, que se busca siempre. Es decir, siempre se busca que el adhesivo tenga esta gran capacidad de deformación para conseguir que tenga hacer la unión con más capacidad de carga. Unir materiales con adhesivos frágiles, es decir, que no tienen capacidad de formación plástica, la capacidad de resistencia, como hemos visto antes, sería mucho menor porque enseguida se nos rompería. Fijaros, estos son ejemplos de adhesivos estructurales reales, el FM21, etc. Todos tienen una enorme capacidad de deformación plástica. Y estas son las curvas reales y todos tienen una gran capacidad de deformación plástica. Luego es un efecto que para nada podemos ignorar. Será un efecto, por supuesto, que no contempla el modelo de Volkersen, porque ha considerado que los adhesivos eran puramente elásticos, pero lo que me va a dar es mucha más resistencia que la que me predice el modelo de Volkersen. Y aquí tenemos ya otra de las dificultades que nos sucede con los adhesivos. Ya hemos dicho, hay un problema y es que sus propiedades cambian con la temperatura. Y lo estamos viendo en la parte de la derecha. Para el mismo adhesivo que a temperatura ambiente, pues tenía ese valor, tenía esa curva tau gamma, cuando pone room temperature. Bueno, pues lo que sucede es que cuando está en frío, el tau máximo es más alto. Fijaros que pasa de 40 a 70 megapascales y, sin embargo, la deformación plástica es más baja. Por el contrario, cuando estamos en condiciones en caliente, pues el tau máximo es más bajo, eso sí, admite más deformación plástica. Por eso la necesidad es decir, es bueno que suba el tau máximo y es malo que la capacidad de deformación plástica sea más baja. Entonces, ¿dónde está el óptimo? No se sabe. La única solución es coger, en cada caso, analizar las tres situaciones que tenemos y de ese análisis pues podemos decir si esa unión rompe o no rompe. Pero esto nos ha puesto de manifiesto que si ya la unión en el modelo más sencillo de análisis era complicada, y el modelo más sencillo era el de Volkersen, ya hemos dicho, bueno, pues de momento ignora los de esfuerzos de pelado, que parece que pueden ser importantes. Y segundo, y más difícil, ignora estos efectos no lineales, como es que la curva tau, o sea, esta plasticidad, que la tau igual a gamma por G no se cumple siempre, que estos son muy importantes. Conclusión, el análisis de la unión va a ser, incluso cuando se emplean elementos finitos, etcétera, que hemos dicho, hombre, cualquier problema de estructura se resuelve por elementos finitos. Esto, diríamos, al ser elementos finitos no lineal, un análisis no lineal, esto va a hacer que sea muy complicado generar el análisis de las uniones adhesivas. Vale. Entonces, con esto hemos llegado diciendo, bueno, y empezar a tratar de sacar conclusiones. Bueno, pues aquí la primera lo que me dice es la resistencia de la unión, en función del parámetro este que hemos dicho, de longitud de solape, el lambda L, y en función de la geometría. Habíamos dicho, bueno, pues lo sencillo era poner, como pone abajo del todo, poner sin más la unión a solape simple. Es la que uno se imagina, pone una chapa sobre encima de la otra y ya está. Eso ya hemos visto que a partir de un determinado valor de la longitud de solape, eso ya no podemos subir nada para la resistencia. Es decir, yo si sigo al llegar a un determinado valor, tanto si es en solución elástica o elastoplástica, bueno, pues al llegar a un determinado valor, ya por mucho que aumente la longitud de solape, ya no aumento la resistencia de la unión. Pero además esta unión tiene un problema, y es que si nos fijamos en el detalle, al no estar los adherentes en el mismo plano, hay un momento flector que trata de girar la unión. Y este momento de giro de fuerza todavía hace que aparezcan más esfuerzos en esa unión, y esto falla muy prematuramente. Veremos que esta unión a solape simple, si no se pone algo para absorber esta excentricidad de la línea de carga, pues es una unión muy poco eficaz. Si tenemos espesores pequeños, y al decir pequeños quiere decir, ya vamos a ver que es hasta 1 milímetro, 1,5 milímetros, tanto para aluminio como para fibra de carbono.
Fijaros que 1 milímetro o 1,5 milímetros es el espesor típico de la piel de fuselaje, etcétera. Bueno, pues para espesores pequeños, la solución, o absorbemos este momento flector o hacemos, como pone ahí, a solape doble. Solape doble lo que hacemos es colocar material para unir por arriba y por abajo para conseguir que no haya ninguna excentricidad de la línea de carga, es decir, que aquello no trata de flexionarse. Y cuando esto lo hacemos así, pues la unión aguanta razonablemente bien hasta un determinado valor, lambda, de lambda L, que podemos llegar a predecir. Es decir, con el análisis anterior, el de Volcker, eso, podíamos llegar a predecirlo. Encontraríamos, por supuesto, que en esta unión a solape doble nos aparecen esos esfuerzos normales que hemos dicho y fijaros que, al fin, como pone aquí, serán los que originen el fallo. Es decir, esta unión rompe no tanto porque el cortante haya llegado al valor máximo, cuando todavía le quedaba plasticidad, sino porque los adhesivos a cargas normales funcionan muy mal. Es decir, entonces rompe por pelado. En general, eso nos va a pasar frecuentemente. Es decir, esta unión rompe por pelado, por supuesto, que se inicia en los extremos, en ambos extremos. Y no tenemos ya solución, es decir, aunque aumentemos la longitud de solape, con eso los esfuerzos en los extremos siguen siendo los mismos y sigue rompiendo por pelado. Mientras la longitud de solape no soluciona nada. Aquí hubo una solución ingeniosa diciendo, hombre, si me fijo, los esfuerzos de pelado se debían, como ponen ahí, a el equilibrio de momentos flectores. Equilibrio que, debido a que en uno de los adherentes los esfuerzos están distribuidos en todo el espesor y haciendo equilibrio sobre la línea de momento, sobre la línea del adhesivo. En la medida que el espesor del adherente es más bajo, está claro que el esfuerzo de pelado es más bajo. Y entonces, bueno, pues aquí la solución fue relativamente sencilla. Si yo cojo, no hago que lo que va por arriba y por abajo termine en recto, sino le hago un biselado, lo que hago es que estos esfuerzos al hacer esto, estoy disminuyendo los esfuerzos de pelado. Este biselado disminuye los esfuerzos de pelado. Lo que se llama el tapered, que significa esto en bisel, o sea, que va disminuyendo su espesor de forma progresiva. Esto se está haciendo siempre, es decir, ahora, cada vez, por ejemplo, cuando se ensayan materiales compuestos, pues también hay que hacerle uniones en tapered, etc. Con esto consigo eliminar, conseguir que este esfuerzo de pelado no sea importante. Y eso sí, al final, ¿esto cómo va a romper? Bueno, pues va a romper ya sin más por cortante. Fijaros cómo ha cambiado el modo de fallo. Antes fallaba por pelado, por esfuerzos normales. Yo he hecho modificaciones en el diseño para que no falle por pelado, pero lo que no puedo evitar es que el esfuerzo de cortante es máximo en los extremos y finalmente este cortante, aunque tenga plasticidad, pues empezará a deformarse plásticamente y llegará al valor máximo de deformación plástica que tiene y empezará a romper. Pero fijaros cómo he conseguido incrementar, a su vez, he podido incrementar la longitud de solape trabajando correctamente y por consiguiente he conseguido aumentar la resistencia de la unión. Esto llegará a su límite y una vez que he llegado a ese límite, por mucho que incremente ya la longitud de solape, no consigo prácticamente subir para nada. No la pone horizontal, pero fijaros que la pone con muy poca pendiente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues hombre, en este caso la solución, y con eso ya se consigue podemos llegar a obtener en la unión cualquier resistencia, es hacer esas transiciones continuas, lo que se llama unión escalonada, como pone aquí. Es decir, lo que hago es ir variando progresivamente la transferencia de carga y con eso es la curva que veíamos al principio como un montón de cosenos hiperbólicos enganchados unos con otros, lo que consigo en base a estos escalones. Cuando hago estos escalones ya podré llegar los picos ya no están exclusivamente en los dos extremos, estoy repartiendo la carga, aparecen picos intermedios y con esto puedo conseguir la resistencia que yo necesite, teniendo más resistencia que los materiales que estoy uniendo. Se puede hacer o bien con escalones o, como pone arriba, haciendo una unión en bisel, esta que está representado arriba,
Uno pensaría que es más fácil de hacer la de arriba que la de abajo, pero no es verdad. Es decir, cuando es mucho más cómodo y por eso se emplea casi siempre haciendo uniones escalonadas. Y lo que se dice, vamos a ver luego la norma, me dirá que baje un par de láminas por cada centímetro que yo avance y es más fácil de hacer, particularmente en materiales compuestos, la unión escalonada que la unión en bisel. La unión en bisel se emplea poco, se emplea poco porque es muy difícil de hacerla correctamente. Pero debe quedar claro que tanto en la unión escalonada como en la unión en bisel, lo que puedo conseguir es toda la resistencia que yo necesite. Fijaros que lo que me indica más o menos el ángulo para el bisel de 15 grados, es decir, el espesor está disminuyendo de una forma muy progresiva, que va a ser más o menos ese mismo ángulo el que se emplee en la unión escalonada. Lo que pasa que, bueno, pues por supuesto, yendo a saltos. Pero como estamos viendo, dependiendo del espesor de lo que yo quiera unir, la geometría de unión va a ser distinta. Es decir, si tengo que unir chapas delgadas, yo, sin más la unión a solape doble, para una chapa de 1 milímetro me es suficiente, tengo suficiente resistencia porque ni siquiera alcanzo los modos de fallo. Por consiguiente, no tendría sentido, aparte de lo complicado que sería mecanizarlo, el pretender en una chapa delgada de 1 milímetro, pretender hacer escalones. Es decir, a medida de que va cambiando el espesor de lo que yo quiero unir, a medida que va cambiando la carga máxima que yo quiero transmitir, va cambiando en igual medida el diseño de la geometría de la unión. Bueno, ¿alguna cuestión hasta aquí? Vale. Uno ve que todo esto es... bueno, hay otro tema que sin más añadir, o al menos a tener en cuenta, es el problema del envejecimiento. Hemos dicho, la unión adhesiva tiene una determinada resistencia, la cosa va muy bien, pero con el tiempo, pues la humedad se va a ir metiendo por el adhesivo y esto va haciendo que va rompiendo enlaces secundarios de la unión adhesivo adherente y como consecuencia de eso disminuye la resistencia. Por supuesto, no tenemos ningún modelo matemático que represente esta pérdida de resistencia, pero es algo a tener en cuenta. Particularmente, esto es más importante para uniones con aluminio que para uniones con material compuesto, esta degradación. En fin, es algo a tener en cuenta. En conclusión de todo ello, lo que se hacen son, uno pensaría que si tengo que hacer el análisis de uniones adhesivas es demasiado complicado. Y lo que se va a hacer es, en la gran mayoría de los casos, evitar el análisis, seguir unas recomendaciones de diseño, de forma de que, como hemos dicho al principio, asegurar que la unión no es el fusible de la estructura, que la resistencia de la unión es mayor que la resistencia de lo que queremos unir. Entonces, ¿eso cómo lo puedo conseguir? Bueno, pues como pone ahí, primero que la unión se diseña para que el adhesivo trabaje a cortadura. Podrán aparecer, como hemos visto, esfuerzos de pelado, pero lo que trataré será de minimizarlo. Que la geometría, la sección en sección de la unión depende del espesor de los adherentes. Cuando tenga que hacer ensayos, no puedo hacer ensayos a escala porque interviene el espesor de la adhesiva en el parámetro lambda y, por tanto, no son válidos ensayos a escala. Que la unión a solape simple solo es aceptable en pieles muy delgadas por el tema del momento por la existencia de línea de carga. En caso de que hagamos una unión a solape simple no apoyada, la longitud recomendada es 80 veces el espesor. Es decir, si queremos unir láminas de 1 milímetro, tendríamos que la longitud de solape debía ser 80 milímetros. Es decir, un solape bastante generoso para evitar, digamos, conseguir que este momento flector no sea término dominante. En general, cuando se está haciendo las uniones, lo que se busca es hacerlas, pues que haya algún apoyo, una cuaderna interna o una costilla, de forma que absorbe este momento flector y nos quitamos ese problema. Hemos dicho que si la unión a solape simple, es decir, una chapa sin más encima de la otra, no es adecuada, lo que siempre puedo hacer es la unión a solape doble. Que fijaros que además, para el rango de espesores que estamos empleando en aeronáutica, típicamente van a andar entre el 1 y 2 milímetros, pues va a ser la más empleada. En una unión a solape doble, pues lo que se dice, funciona bien, mientras sabiendo que el modo de fallo que vamos a tener es el empelado en las puntas, y se dice, la longitud de solape no hay que tratar de hacer muchos cálculos, que sea 30 veces el espesor.
Fijaros que es mucho menos que lo de arriba. ¿Está? Entonces, son 30 veces el espesor y si lo que se dice es, si ya los espesores son tirando a alto, no vamos a calcular los momentos de pelado, perdón, los esfuerzos de pelado, lo que hacemos es biselar. Biselar los extremos siempre será mejor que no biselar, porque al biselar aseguramos no tener modos de fallo de pelado. Pero sí, biselar, evidentemente, es dinero porque es una operación más a realizar. Entonces, el hacer el bisel para quitar esfuerzos de pelado hay que hacerlo con ese ángulo que pone ahí de 1 partido por 10. ¿Esto qué ayuda? Ayuda al diseñador no tener que andar haciendo cálculos de optimización porque dice, bueno, estos son valores recomendados. Otras cosas que recomiendan, dice, bueno, pues al final enseguida llegamos a espesores bastante. Si son ya elementos estructurales de zona del ala, etcétera, pues llegamos a espesores mayores. Entonces, lo que se va, si tenemos que hacer ahí una unión adhesiva, será una unión de tipo escalonada. Y en lugar, no sé, aquí hay una regla para facilitar el diseño, diciendo, bueno, pues como hacer unión cada escalón, cada vez que lleve como máximo 2 láminas a acero. Os recuerdo que cada lámina de preimpregnado de material compuesto suele tener 0,2 milímetros, pues por consiguiente, es decir, si cada vez que vamos 2 láminas de acero, que son las que se supone que meten más carga, pues pasa a hacer un nuevo escalón. Y dimensión típica del escalón, 1 milímetro de alto por 10 milímetros de longitud. ¿De acuerdo? Eso son recomendación de la unión típica. Unión a bisel. La unión a bisel nunca se hace en estructuras de material compuesto, salvo que se hagan desde el origen. De hecho, hubo una gamesa en la unión de la raíz de pala del aerogenerador, una vez planteó que el disco metálico que hay que unirlo en la raíz, pues que en vez de hacerlo una unión normal, unirlo a una zona, a un elemento cilíndrico con sección en bisel, pero sobre la que se hacía el laminado. Pero salvo que se haga el laminado curado sobre el bisel, si no es una unión, es muy difícil mecanizar un bisel tan agudo. Luego, ¿qué decir? La lámina en contacto con el adhesivo, pues está claro que debe transmitir carga y que si está en sentido perpendicular lo que va a suceder es que esa lámina nos va a fallar. Por supuesto, hay que escoger adhesivos estructurales aeronáuticos, que son los únicos que tienen muy alta plasticidad. Una resina epoxi pura tendrá un comportamiento puramente elástico, tau igual a gamma por G, llegará hasta los 40 gigapascales, pero ahí se termina, no tiene nada de formación plástica. Luego, por ejemplo, una resina aeronáutica que no tiene plasticidad se va a comportar muy mal como adhesivo, digamos, porque no admite esto de la plasticidad que estamos viendo. Lo que hace es, aunque lleguemos a los máximos, en los picos, enseguida, bueno, pues permitir que se cargue el resto. Y luego, como ponía más abajo, las propiedades del adhesivo van a ir cambiando con la temperatura. En general, las condiciones en caliente y con propiedades cuando está saturada de humedad son las peores, que los ensayos de adhesivo necesariamente ya hemos dicho, hay que hacerlo a tamaño real. Y como la siguiente es importante, cuando dices adherentes de igual, o sea, la solución que hemos dado, esta solución en forma de coseno hiperbólico, era suponiendo que los dos adherentes eran de igual rigidez, es decir, S1 por T1, lo mismo que S2, T2. Si uno es más rígido que el otro, la carga se va para ese extremo y en ese caso, en vez de ser una curva simétrica, es una curva desplazada hacia uno de los lados y el pico es más intenso en el otro. Luego todavía se comporta peor. Y eso es todo por esta parte. Me parece que ya lo siguiente ya son diseño de unión mecánica y lo veremos el próximo día. ¿De acuerdo? Bueno, pues acabamos aquí la clase. ¿Alguna pregunta? Pues nada, entonces nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego, hasta mañana.
Gracias.